Muy bien, hermanos, aquí estamos otra vez. Vamos a empezar a entrar ya en el texto del libro de Mateo, al fin, ¿verdad? Bueno, ya hemos considerado muchas cosas y necesitamos todo esto. De hecho, hoy vamos a hacer un pequeño repasito, pero ya vamos a entrar en Mateo capítulo 1. Así que te invito a tomar tu Biblia y tu cuadro de apuntes o donde estés haciendo anotaciones y vamos a leer el capítulo 1, los primeros 17 versículos, porque aunque no lo vamos a considerar todo hoy, sí vamos a considerar algunas cosas. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. La escritura dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nota este texto y voy a ir haciendo algunos apuntes a la medida que vamos leyendo, que no empiece directamente con Abraham, así, sino que antepone a David y luego a Abraham, y en un momento te voy a decir por qué. Luego dice el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, y aquí empieza a introducir y va a introducir 5 mujeres, 4 de especialmente de reputación muy dudosa. Una que aunque era pecadora, pues era María y digamos se sale del grupo de las 4 primeras. Pero de todas maneras es interesante que en una genealogía, y esto en el tiempo que lo escribe, y para los judíos era muy extraño, la mujer no es que valiera menos, bueno, en algunos casos sí, pero lo que sucedía era que realmente el varón era contado y la mujer estaba allí pues a un lado, no sin por menosprecio, sino simple y sencillamente porque se contaba por las cabezas de la familia, la cabeza era el varón. Bueno, es la enseñanza en la palabra de Dios. Esa es otra enseñanza que en alguna oportunidad abordaremos. Dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares a Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Raab, y aquí otra mujer, como digo, a veces la cosa parece que va descendiendo, porque Raab, contrario a lo que algunos a veces enseñan y quieren torcer la escritura, no dicen que era la Raab aquella de Jericó. Sí, señor, es la Raab de Jericó, aquella prostituta de Jericó, una mujer, ¿cómo se llama? Cananea. Entonces engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth. Aquí tenemos otra. Moabite, no se nos habla de que sea una mujer tan pecaminosa, pero era de un pueblo en un cierto punto maldito y que el Señor había dado prohibiciones de esta gente para entrar en la nación de Israel. A Obedi, Obedi a Isaí. Isaí engendró de el rey David. Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No se da el nombre, porque esta también era una mujer libertina hasta cierto punto, Betsabé, que muy pronto dejó a su marido para ir a obedecer los mandatos y requerimientos del rey David. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ucías, Ucías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías. Luego vamos a hablar también de este Jeconías, porque aquí hay una maldición que en cierta medida, cuando Mateo cita todos estos personajes, aquí con Jeconías el Señor tuvo que salvar una maldición que él mismo pronunció de unos hombres que no podían sentarse en el reino, pero que hizo que viniera el Señor Jesucristo de todas maneras y con su descendencia real. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías
engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José. Ahora quiero que noten aquí cómo llega el texto al final. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice, y José engendró a Jesús. Luego vamos a considerar eso y ya algunos saben un poco de eso. Llamado el Cristo, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. 3 veces doble 7. Bueno, hablaremos en su oportunidad de algunas de estas cosas. Hacemos un inicio, la consideración, que vamos a regresar sobre nuestros pasos. Estamos en esta última parte de la contextualización del Evangelio de Mateo. Y ya dijimos, en cierta medida, que el tema general de la Biblia, y quiero repetirlo y lo vamos a ir repitiendo a lo largo de este estudio porque es muy importante, el tema general de la Biblia es el reino. El reino de Dios en el universo y en esta tierra, por supuesto, es el tema general de la Biblia. El Señor Jesucristo vino a este mundo para sí morir y dar su vida por nosotros, para salvar a nosotros pecadores y para juntar de todas las naciones del mundo gente que va a formar parte de su reino. A veces el enfoque de algunos es solamente el asunto de la salvación. Y es cierto, el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, como dijimos el otro día. Él es el Salvador del mundo, Él murió por nosotros, es una de sus obras principales y todo eso, pero cuando ves ya el panorama general de las Escrituras y todo el pensamiento del Padre Celestial, de Dios, lo que estamos viendo es que el Señor está estableciendo su reino. Y ahí hicimos una diferencia y aquí nada más estamos haciendo un repaso. Citaré tal vez alguna porción de las Escrituras, pero no vamos a entrar a verlo porque vamos a ver otras cosas. Y ahí hicimos una diferencia entre el reino de los cielos, que es la expresión peculiar del Evangelio de Mateo. 32 veces, ya lo mencionamos, lo seguiremos mencionando, aparece esa expresión. Te invito, si todavía no lo haces, a que leas los 28 capítulos y que corrobores que hay 32 veces esta expresión. Muchas veces algunos no hacen distinción entre el reino de los cielos y el reino de Dios, inclusive el reino celestial, porque básicamente en la Biblia hay estas tres expresiones. En Mateo, en los evangelios, por supuesto, y en las Escrituras aparecen en diferentes lugares mencionadas estas tres expresiones. Dijimos la vez pasada, y para los que les gusta siempre el repaso, una sola vez aparece esa expresión, el reino celestial, una sola vez, está en 2 Timoteo 4:18, y posiblemente una referencia a ello en Colosenses 1:12 al 14. Dijimos que el reino de los cielos es una promesa hecha a la nación de Israel. Dios le prometió a la nación de Israel, no a la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Le prometió a la nación de Israel que es este reino de los cielos. De hecho, Mateo se escribe y en los primeros 12 capítulos esa es la intención. Y ahorita, en un momento más adelante, vamos a ver esa progresión donde el Señor Jesucristo está estableciendo todos los parámetros para ofrecerle oficialmente a la nación de Israel el reino de los cielos. Su precursor en el capítulo 3, Juan el Bautista, dice en su predicación, cuando inicia su predicación, el capítulo 3, el versículo 1, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy importante
que nosotros notemos eso y que hagamos una diferencia. Es una promesa hecha a la nación de Israel. Algunos pasajes tan conocidos como Isaías 9, pero otros muchos. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes en donde el Señor le promete a la nación de Israel un rey, un profeta que ha de venir con determinadas características y un reino que se va a establecer. Siempre sería bueno preguntar, ¿y qué hubiera pasado si la nación de Israel hubiera aceptado el reino ofrecido y al rey que lo ofrecía el Señor Jesucristo? Pues no habría iglesia, no habría todo lo que hay ahora para predicar el mensaje. La nación de Israel desechó ese privilegio y esa bendición de dar a conocer al mundo la luz de la salvación por medio del Señor Jesucristo, ese rey venidero. Dios estableció a la nación de Israel inclusive geográficamente en un punto crucial y ellos nunca entendieron eso. Creo que algunas iglesias no entienden también, y hablando de algunas aplicaciones que están establecidas para ser luz y sal de esta tierra, no para tener cultos. La nación de Israel se envolvió en su parafernalia religiosa y se olvidó que los sacrificios y las fiestas y todo apuntaban a la obra de Dios, a ese rey venidero y a ese reino que había de venir. El reino de Dios es algo que el Señor levantó luego en nuestros corazones. En Lucas 17, 20 y 21, lee los pasajes. Ahora no es el tema, no estamos entrando allí. Es la otra expresión. Ese reino de Dios aparece, no solamente en Mateo, aparece en los otros evangelios, aparece en otras partes de las escrituras, pero en el evangelio de Mateo aparece varias veces. Entonces, encontramos que el Señor le ofrece a la nación de Israel el reino de los cielos. Y este es el propósito principal de Mateo. Probar, hacer claro, manifestar que Jesús es ese rey venidero. Fíjate lo que dice en capítulo 12, que es en la parte final o el capítulo donde finalmente, mejor dicho, le rechazan completamente el reino. Luego, los otros capítulos del 13 hasta el 28 rechazarían al rey y lo rechazarían de tal manera tan violenta que lo crucificarían. Pero en el versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos en el capítulo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, en las Santas Escrituras, habla del Antiguo Testamento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y va puntualizando, y fíjate lo que declara aquí, que era del linaje de David según la carne. Y eso es lo que está haciendo Mateo. Por eso Mateo, y aquí una cosa nueva, empieza no con el nacimiento del Señor Jesucristo. Prácticamente los demás evangelistas empiezan con el nacimiento, con la infancia del Señor Jesucristo. Él no, él entra directo, y da la genealogía. Los judíos eran muy celosos de este asunto de la genealogía. Luego en alguna otra oportunidad veremos algo también acerca de eso, pero recuerdas cuando esos regresos de Babilonia y algunos sacerdotes que no pudieron comprobar que tenían su libro genealógico y descendían de tal o cual tribu, fueron apartados del sacerdocio. Bueno, porque ellos eran muy celosos de eso. Y un judío esperaba, si había un rey, que hubiese un libro de genealogía y se pudiera trazar clara, diáfanamente, que esta persona tenía el derecho de ser rey. Eso es lo que hace Mateo cuando nos presenta en el mismísimo primer capítulo este asunto. Pero es interesante que él empieza con dos nombres
Y ahora quiero decirles eso. En este capítulo 1, este, él empieza con dos nombres. Mateo inicia con David y luego con Abraham. Dos cosas pretende con esto. Fíjense en el mismísimo versículo 1. Vean el versículo 1. Está en Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué nomás empezó con el versículo 2? No, porque, y lo establece así, primero, porque su propósito es establecer su derecho real a lo largo del Evangelio de Mateo y en los otros evangelios y en otras partes en donde encontramos nosotros, mejor dicho, hay varias partes donde encontramos esta expresión, hijo de David. Fíjense, la mujer, por ejemplo, la cananea, la sirofenicia, que tenía su hija que estaba endemoniada y le pidió misericordia al Señor. El Señor fue a la que le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella sabía quién era Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cada uno de los que pidieron ayuda, si te fijas, y a los que el Señor sanó, muchos de ellos decían esas palabras, Jesús, hijo de David. Qué curioso. Los principales sacerdotes y aquellos grandes conocedores de las escrituras, porque cuando nació, y luego vamos a ver un poquito acerca de eso, el Señor Jesucristo fue visitado por los magos de Oriente que no eran más que reyes. Esos reyes vinieron y preguntaron dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Y ellos citaron las escrituras, sabían la palabra de Dios. Por eso cometieron lo que se llama el pecado imperdonable. Ahora no hay tiempo de verlo, porque a sabiendas, ellos sabían bien quién era el Señor Jesucristo, sabían que era el rey de los judíos. Entonces, cita a David primero para establecer su derecho real y luego cita a Abraham para establecer su raíz judía. Dijo la mujer samaritana, qué ciegos son algunas personas, ¿verdad? Los religiosos, pero la mujer samaritana, hablando con él, dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Qué ciegos son a veces los teólogos, los religiosos, algunos que rechazan al Señor Jesucristo. Pero en este capítulo 1 y a lo largo de todo el libro, Mateo se enfoca en el ofrecimiento del reino a la nación de Israel. Todo el libro quiere manifestar que Jesús es el hijo de David, el rey de los judíos, es un judío que trajo para nosotros el mensaje de la salvación. Ahora, mira, te voy a dar una sinopsis rapidita así del desarrollo del reino en Mateo. Luego veremos un poco más, por lo menos hasta el capítulo 13, en donde ellos lo rechazan. En Mateo capítulo 1 tenemos la genealogía del rey. Ya la hemos leído, ahí lo ves. Ahora no vamos a leer prácticamente casi nada, nada más vamos a hacer un vistazo así por encima. Capítulo 1 está la genealogía. Y luego, después de la genealogía, en el versículo 18, entonces Mateo pasa a describir el nacimiento del Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen físicamente, que se juntasen como marido y mujer, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, luego en el capítulo 2 tenemos la recepción real. Quiero decirte una cosa, solo el Evangelio, estamos ya llegando ahora por las fechas que estamos grabando este mensaje, a los días en que se celebra la Navidad, el nacimiento de Cristo y toda esa cosa. Bueno, algunos lo tienen un poco perdido porque hablan de las Navidades. No existe algo como Navidades, es la Navidad. Y la Navidad habla del nacimiento de una persona en particular, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No es las Navidades, bueno, llaman así porque en realidad son días de fiesta, tal y tal. Pero Mateo es el único, escucha bien, Mateo es el único que registra la visita de los magos de Oriente.
Que eran 3, que eran 30, que eran 300, no sabemos. Se especula solamente por los 3 regalos que le trajeron, pero a saber cuántos eran. La Biblia no nos lo dice. Posiblemente era una buena comitiva porque viajar en aquellos días, un grupo pequeño, se exponían, sobre todo si llevaban bienes de mucho valor, se exponían a los robos, los asaltos, los atracos en los caminos, que por supuesto no había ninguna seguridad. Dice el versículo 1 del capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. Y aquí tenemos la genealogía del rey, la recepción real del rey. Y luego en el capítulo 3 tenemos nosotros el heraldo del rey. Siempre que se cita a una persona de realeza, hay uno que anuncia su nombre, sus títulos y todas esas cosas. Bueno, aquí lo tenemos en el capítulo 3, es Juan el Bautista. Capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos esa proclamación y tenemos nosotros ese ofrecimiento desde el mismísimo principio. Ahora, había un problema y no tenemos tiempo aquí, nada más estamos citando grosso modo y de una manera general el desarrollo del reino y el ofrecimiento de según Mateo nos lo describe aquí en su libro. Heraldo lo que pide a la gente para que reciban ese reino es arrepentirse. Es lo que prácticamente la gran mayoría no quiso hacer. Algunos sí, pero otros no. El pueblo llano, mucha la gente y algunos gobernantes también, gente de todos los estratos, pero los gobernantes oficialmente nunca lo aceptaron. En el capítulo 4 tenemos la prueba del mérito. Mérito para ser ese rey. Es la tentación, es capaz de reinar porque es capaz de ajustarse al libro de la ley. Fíjate que en el Antiguo Testamento se decía que cuando un rey se sentaba, tenía que escribir de su propia mano una copia de la Torá y tenerla a su lado y leer en ella todos los días para gobernar correctamente. Qué curioso, en la tentación, el Señor Jesucristo siempre responde con la palabra de Dios. ¿No te parece interesante? ¿A que sí? Y tenemos nosotros que Él sale victorioso. No, qué victorioso. Cuando se abusa eso en términos deportivos, especialmente futbolísticos, no es que le metió un gol, no, le metió 3 goles al diablo, ¿verdad? Las 3 tentaciones, ¡zas, zas y zas! Y el Señor sale victorioso y prueba que tiene el mérito para ser ese rey. Luego en capítulos 5 al 7 tenemos nosotros la constitución del reino. En estos capítulos 5, 6 y 7 hay tanta mala enseñanza que la gente saca porque quieren aplicarlos a la iglesia. No son para la iglesia. No son leyes, no son reglamentos, no son enseñanzas directamente para la iglesia. Ya lo dijimos en un principio, contexto. Y el contexto que tiene allí es el ofrecimiento del reino, es la nación de Israel. Dios, a través del apóstol Mateo, está dando unos mandamientos y una constitución del reino para la nación de Israel. Mucha de la enseñanza errónea, doctrinas torcidas, muchos predicadores y grupos la sacan de estos capítulos. ¿Hay enseñanza para nosotros los creyentes? Por supuesto que sí. ¿Hay alguna aplicación individual? Por supuesto que sí. Pero acuérdate, siempre es de forma secundaria, nunca de forma primaria. No fue escrito para la iglesia. La Constitución del Reino, capítulos 5, 6 y 7. Capítulos 8 y 9 es la prueba de la identidad. ¿Qué pasó aquí en estos capítulos 8 y 9? Bueno, es una serie de 10 milagros. El Señor Jesucristo hace pum, 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 pum. Cuéntelos. Son 10 milagros. Y fíjate que cada milagro
tiene también su aplicación, ahora no tenemos tiempo más que de citarlos, pero es la prueba de que él es de su identidad. Los milagros cumplen determinadas profecías. En el Antiguo Testamento, cuando se anunciaba de ser rey venidero y de su reino, se habla de que él haría determinadas cosas. En esos pasajes, en todas esas porciones, se habla especialmente de estos hechos milagrosos. Y dicho sea de paso también, ¿sabes una cosa? En el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, nos habla a nosotros de que los gentiles buscan sabiduría y los judíos buscan señales. El Señor le dio a la nación de Israel especialmente la bendición de tener señales, manifestaciones visibles, inequívocas, de que este Jesús es el rey de los judíos. Pero aún así lo rechazaron. El Señor Jesucristo no fue haciendo milagros así como repartiendo caramelos por la ciudad o cajitas de cosas, regalos a la gente. No, los milagros tienen el propósito de cumplir las escrituras, especialmente algunas de las profecías. Y es Mateo que nos cita una y otra vez, y esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo tal profeta Isaías, Jeremías, en fin, hay muchas citas del Antiguo Testamento. Y luego en el capítulo 10, por supuesto, tenemos nosotros la proclamación oficial del reino. Ahí en el capítulo 10, especialmente en los versículos 5 al 7, si tú tienes tu Biblia allí, vas hojeándola a medida que vamos mencionando esto, fíjate lo que dice en el 5, dice, a estos 12, en los primeros versículos, es la elección de los 12. Y luego en el versículo 5, el Señor envía a esos mensajeros, a esos ministros que acaba de nombrar, a esos discípulos, y aquí empieza a usarse esa palabra discípulo, que después de los evangelios desaparece y ya solamente son santos. Esos son unos cambios que algunos no perciben en las escrituras. Dice el versículo 5, a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. A ver, espera. ¿No es la predicación para todo el mundo? No, en este momento no, porque es el ofrecimiento del reino a la nación de Israel oficialmente. Y él les prohíbe 2 cosas, gentiles y samaritanos. Wow, más tarde el mismo Señor Jesucristo va a los gentiles, Zabulón, Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles. El Señor va allá y les habla y les enseña. Luego él mismo habla con samaritanos. Ya conocemos nosotros el encuentro con la mujer samaritana, pero ahora no, porque es el ofrecimiento oficial por medio de los mensajeros oficiales a la nación de Israel. Mucha gente no puede ver eso, la proclamación oficial del rey. Fíjate que dice en el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar las mismas palabras del capítulo 3, el versículo 1, hablando de Juan el Bautista, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego le manda a hacer señales y todas estas cosas que algunos otra vez erróneamente, predicadores y pastores, quieren arrogarse todo eso de sanar enfermos, limpiar leprosos, etcétera, etcétera, y no entienden lo que están leyendo de las escrituras. El ofrecimiento, la proclamación oficial del reino. Y los capítulos 11 y 12 son terribles. Es una historia negra de la nación de Israel, porque ellos rechazan a los mensajeros. Y inclusive en el versículo 20 dice, entonces comenzó a recomendar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, Señor Jesucristo, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. En el capítulo 12 encontramos esa, que no tenemos tiempo de entrar ahora, pero esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Nota, más los fariseos, versículo 24, 12-24, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. Y aquí una de las expresiones en donde empieza a cambiar del reino de los cielos al reino de Dios. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no lo ata? Y así va diciendo acerca de eso. Dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y esta blasfemia contra el Espíritu no la puede cometer ningún creyente y no se aplica a la iglesia como quieren hacerlo. Esto era un pecado que cometió la nación de Israel porque contra todo conocimiento, contra todo entendimiento, ellos sabían las escrituras, citaban la palabra de Dios, lo supieron sus gobernantes cuando Jesús nació y lo sabían cuando estaban pidiéndole a Poncio Pilato, crucifícale, crucifícale, porque eso es ya no solamente el rechazo del reino, sino la manifestación y el aplastante pensamiento y rechazo, toma de decisión. No queremos nada con este reino, no queremos nada con este rey, al final del Evangelio de Mateo. En capítulo 13, lo que encontramos entonces es que el Señor Jesucristo empieza con una nueva forma de predicar y les cita 7 parábolas. Por la primera vez, la parábola está en la boca del Señor Jesucristo. Antes les habla de una manera clara, también porque a quien les hablaba ya conocían las Escrituras. A cualquier judío le decía el Señor Jesucristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ellos sabían de qué estaba hablando. A los gentiles no. Ellos decían, ¿cuál Moisés? ¿Cuál desierto? ¿Cuál serpiente? Y entonces el Señor empezó a contarles historias, empezó a contarles anécdotas y a través de ellas ilustrar su verdad, escondiéndola de los incrédulos, revelándola a los creyentes, sacándola del curso normal de lo que había sido su enseñanza y ahora enseñando de una manera diferente. Había la nación de Israel cometido el rechazo más grande y el pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había movido sus corazones, pero ellos se endurecieron. Y la primera palabra que dice Juan el Bautista y el Señor mismo Jesucristo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, no quisieron hacerlo. Bueno, mucha gente hoy día, y hablando del Evangelio del Señor Jesucristo y la predicación, nos pasa lo mismo. Mucha gente se endurece. Yo le he predicado a personas, le he enseñado a hablar a personas acerca de su destino final, de la muerte eterna. Y algunos inclusive se han parado de manera violenta, nunca me hable a mí de estas cosas, o a veces han dicho a los amigos, te digo que a mí no me gusta esto de la religión y todo eso, y rechazan con violencia. Eso fue lo que hizo la nación de Israel con el reino de los
cielos, ofrecido, y con el Rey Jesús. Ya lo sabían, ellos lo sabían, por generaciones lo sabían, pero lo rechazaron. Dios les bendiga, hermanos.